Así que queda esa incógnita flotando en el aire con respecto a cuál es la postura de Argentina. Porque si Estados Unidos, al que le estás pidiendo favores como vacunas, negociación con el Fondo Monetario y demás, va para un lado, ¿por qué Argentina sigue insistiendo en ir hacia el otro? Dicen, y con esto cierro, desde el Palacio San Martín, que esto no entorpece las relaciones internacionales, solo deja clara una postura del gobierno argentino. Vamos a seguir hablando de este tema junto a Enrique Sáenz, que es exdiputado en la Asamblea Nacional de Nicaragua, expresidente del Movimiento Renovador Sandinista y precisamente está en Costa Rica, en este momento exiliado desde el año 2018. Enrique, desde Argentina lo saludamos. Pablo Vicente, Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia del programa. Gracias por atendernos, por recibirnos y sabemos de la difícil situación que está atravesando Nicaragua, desde lo que fue la postura de Argentina, esto que terminó generando. Sabemos de su situación también. Cuéntenos primero cómo siente todo este presente de su país. Bueno, obviamente una situación gravísima. Probablemente los argentinos de mayor edad puedan comprender lo que voy a decir, ¿verdad? Un gobierno que no respeta constitución, que no respeta leyes, que no respeta derechos, que secuestra ilegalmente de manera indiscriminada, sea empresario, sea político, sea sociedad civil, sea precandidato a unas elecciones que ya prácticamente están anuladas, sea pobre, sea rico, sin tener ninguna posibilidad ni siquiera de que sus familiares lo vean, porque los secuestrados, ¿verdad?, capturados en palabra del régimen, no han sido vistos ni siquiera por abogados, ni siquiera por sus familiares. Entonces ustedes, sobre todo las personas de mayor edad en Argentina, pueden comprender lo que significa enfrentar un terrorismo de Estado, que es lo que se está practicando en Nicaragua. Enrique, usted ve todo desde afuera, ¿no? No está dentro del país y ve todo lo que está sucediendo y por supuesto conoce muy de cerca el problema. ¿Qué opina al respecto de lo que pasó con lo de la OEA y sobre todo con los países que se abstuvieron de condenar lo que está sucediendo en Nicaragua, sobre todo de Argentina y de México? ¿Qué opinión merece usted todo esto? Bueno, primero decir que yo metafóricamente, pero casi es real, que yo vivo en Nicaragua porque toda mi actividad está concentrada en Nicaragua, pero que duermo en San José, en Costa Rica. O sea, esa es la realidad. Lo segundo es que, con todo respeto, me resulta incomprensible, ¿verdad?, de que un gobierno presidido por un partido que fue víctima del terrorismo de Estado, ¿verdad?, que vivieron durante varios años, pues no se haya atrevido a condenar los atropellos que ellos mismos, o sus padres, o sus colegas, o sus correligionarios sufrieron en otro tiempo. Y lo segundo, que resulta incomprensible, es cómo se argumenta la no intervención como una hoja de parra, ¿verdad?, para tapar estas vergüenzas. Y cuando la semana pasada pues se conoció que desde la Cancillería Argentina estaba impulsándose un plan de mediación, decían, para resolver la situación política o la crisis en Nicaragua. Entonces, ¿cómo es que tomó una iniciativa de mediar, aparentemente naufragó, y ahora digo no intervención? Entonces, es difícil de creer, y más bien lo que nos inclinamos es que lo que estaban pretendiendo con esta operación era pasarle una escalera amiga, ¿verdad?, de camaradas a Ortega para que intentara salirse del pantano. Es la única interpretación que podemos dar a estas dos realidades, ¿verdad? Es decir, no condenar a unas acciones que ya se han sufrido en carne propia, y por otro lado poner como pretexto una situación que la semana pasada no existía como tal porque se estaban ofreciendo como mediadores. Enrique, sabemos que además de esta sanción, digamos, en general,
hay sanciones particulares contra varios miembros del gobierno de Daniel Ortega, al que ya muchos lo llaman como dictador, que aparentemente no le moverían mucho las intenciones, ¿no? Ni lograrían tampoco que se libere a estos últimos presos políticos, a estos detenidos, porque, entre otras cosas, Nicaragua cuenta hoy con alrededor de 3.400, 3.500 millones de dólares de reservas, y es como que no le afectaría tanto este tipo de sanciones económicas que le impuso ayer el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa o qué le parece a usted, del conocimiento que tiene del tema, haría sí que Daniel Ortega acceda a liberar a estas personas y llame a unas elecciones verdaderamente libres y abiertas? Bueno, lo primero que hay que aclarar, porque nosotros hemos detectado que como Nicaragua no ha estado en el foco internacional, pues se ha afirmado la idea de que Ortega es un gobierno de izquierda, revolucionario, etcétera, haciendo evocaciones a la década de los 80. No, en el caso de Nicaragua lo que tenemos es una mafia en el poder que controla todos los aparatos públicos con el fin único de enriquecerse, con impunidad y sin ningún tipo de escrutinio público. Se apoderaron como capital privado de la totalidad de la cooperación petrolera venezolana, que de acuerdo con los registros mismos del Banco Central, ascendió a 5.000 millones de dólares. Esto para cualquier país del mundo pues es una fortuna gigantesca. En el caso de Nicaragua es una fortuna vulgar. Entonces Ortega se transformó en su contrario, ¿verdad? Luchó contra una dictadura e impone una dictadura. Encabezó una revolución que pretendía establecer la justicia social en el país y se transformó en el hombre más rico de Nicaragua a partir del control del poder político. Entonces las sanciones, y esto también hay que aclararlo, hasta ahora no han afectado a ninguna institución pública. Las sanciones han sido a nivel individual y a empresas privadas de la familia en el poder. Se sancionó al banco que tenía la familia, que se llamaba el Bancorp, con señalamiento de lavado de dinero, y bueno, tuvieron que cerrarlo. Entonces Ortega gritó por esa sanción. Con la cooperación petrolera venezolana se apoderaron de la totalidad del negocio del combustible, el almacenamiento, la distribución, etcétera. Y es justamente, una empresa Enrique, pública que se llamaba, dígame. Le decía, justamente este delito de lavado de dinero por el cual se lo sanciona a Ortega es uno de los argumentos que él esgrime para encarcelar a sus perseguidores. También los acusa de lavado de dinero, entre otras cosas. Pues aquí estamos en una edición en la práctica del libro 1984, donde se cambia el lenguaje y se le da un nuevo contenido. Entonces Ortega llama vendepatrias a sus opositores cuando él hipotecó el país por 100 años y lo elevó a la Constitución con una concesión para construir un canal interoceánico, una concesión a un especulador chino. Habla de golpe de Estado cuando él es el que ha suspendido los derechos y garantías constitucionales y la aplicación de la Constitución. Habla de lavado de dinero cuando su régimen aparece en los últimos lugares y nada tiene que ver con política en las calificaciones del Instituto de Basilea, en las calificaciones del GAFI, que es la instancia intergubernamental que previene y combate el lavado de dinero. Entonces, un régimen señalado internacionalmente a nivel institucional de ser propicio para el lavado de dinero y a nivel individual y de sus empresas de lavado de dinero, pues ahora utiliza este argumento para acusar a sus adversarios políticos. Es 1984, le llaman paz a la guerra, verdad a la mentira, honradez al robo, aunque la palabra honradez, hay que reconocerlo, no existe en el lenguaje de Ortega y cómplices. Ojalá que pronto pueda volver a su país libremente. Enrique, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros desde Argentina.